La paz del Señor con ustedes, querida familia. Es un gusto maravilloso, algo tan especial que el Señor nos permita una vez más en este primer domingo de Cuaresma poder descubrir la palabra de Dios, poder leerla y poder dejar que la misma palabra de Dios también nos enseñe a dar esos pasos de fe que tanto necesitamos. Estamos en Cuaresma y este proceso de caminar con Jesús en este desierto de nuestras vidas, en este desierto de nuestras situaciones, tratando de convertirnos, tratando de dejar situaciones que no son agradables al Señor. Yo sé que esto no es fácil y es por eso que encontramos en este tiempo esa fuerza que el Señor nos da a través de nuestros propios sacrificios que podamos hacer. Les invito a que leamos el Evangelio de este domingo y dejemos que la palabra de Dios también nos seduzca y nos ayude a responderle al Señor con generosidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este primer domingo del tiempo de Cuaresma, es importante descubrir qué cosas en mi vida, qué cosas en mi caminar diario tengo que ir quitándome. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que ustedes y yo tenemos que meternos, tenemos que introducirnos al desierto. Y cuando hablamos de desierto, sabemos que desierto es soledad, tristeza, desierto es nada, digamos, solo nosotros. Y es que justamente en el desierto, en el silencio y en la soledad de nuestra vida, es justamente es en donde reconocemos o nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Solo en la soledad podemos descubrir esa voz amorosa, esa voz compasiva, esa voz misericordiosa de Dios que nos llama a ser mejor cada día. Pero también en ese desierto de nuestras vidas y en esa soledad de nuestra vida podemos oír también la voz del enemigo, la voz de Satanás. Hoy el Evangelio nos recuerda cómo Jesús, guiado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, se retira al desierto donde permanece 40 días y 40 noches. Es un momento, esta Cuaresma, para adentrarnos con Jesús, para adentrarnos en la soledad de nuestra vida, para descubrir en mi realidad qué es lo que tengo que ir mejorando. De nada nos sirve vivir una Cuaresma si no hacemos un propósito, si no hacemos una enmienda de nuestras malas actitudes o de nuestro mal camino que hemos venido viviendo. Así que yo les invito que no dejemos que pase de por gusto estos 40 días. Al contrario, que estos 40 días nos ayuden a descubrir de veras en nosotros mismos
esos dones especiales que el Señor nos ha dado. Pero es interesante cómo en ese desierto vamos a ser probados. Jesús fue probado. Él dice, va inspirado por el Espíritu Santo y es probado por el espíritu del mal. Ustedes y yo también. Ahorita que estamos empezando y vamos a empezar quizás ese momento más cercano con el Señor, es momento de hacer silencio, en ese momento de apagar mi celular, de apagar mi computadora y de entrarme más en esa intimidad con el Señor a través de la oración, es cuando más el enemigo nos va a tocar. Es cuando más el enemigo nos va a querer mentir. Recuerden que el enemigo quiso mentirle a Jesús, diciéndole que le daba poder, que le daba autoridad, que se postrara ante él. El enemigo quiso mentirle a Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira. Y cuando nosotros no queremos vivir según el corazón de Cristo, estamos guiados por ese padre que solo es mentira y falsedad y nos lleva a alejarnos de Dios, a pecar y a olvidarnos de lo grande que ha sido el Señor Jesús con nosotros. Si Jesús venció la tentación, no la venció porque algunos dicen, porque Él fue Dios, por eso la venció. No, Él la venció porque nos da un ejemplo, que si Él la venció, ustedes y yo podemos vencer las diversas tentaciones que vengan en nuestras vidas. Van a venir muchas. No pensemos que la vida solo va a ser color de rosa y que los ángeles nos van a estar custodiando y protegiendo siempre. No, también en la vida debemos de tener muchas tentaciones. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de tener tentaciones? Porque las tentaciones nos hacen fuerte. Cuando leemos el Padre Nuestro, decimos, no nos dejes caer en la tentación. Le pedimos al Señor que nos ayude a no caer, que nos ayude, que nos dé la fuerza a no caer en la tentación. Pero más, ustedes y yo también tenemos que poner todo el empeño para no hacerle caso al padre de la mentira, que es a Satanás, que nos pondrá muchas y muchas cuestiones de pecado para que caigamos. Dice la palabra de Dios que Jesús, introducido en el desierto y siendo probado, pudo al final vencer al enemigo. Y si Él pudo vencerlo, ustedes y yo también podemos vencerlo. ¿Qué es lo que Jesús hacía para que pudiera vencer al enemigo? Número 1, oración. Esa relación con el Padre, en oración. Estaba en oración. Segundo, en ayuno. Miren, estaba en ayuno y oración, en súplicas, en plegarias al Padre. Por eso que pudo vencer, por eso que el enemigo no pudo con él. Si ustedes y yo oramos en este tiempo maravilloso, dedicamos más tiempo a estar solos y a estar más comunicados con el Señor, definitivamente el enemigo no podrá con nosotros, no nos podrá mentir, porque el enemigo entra a decirnos, hacemos algo malo y nos dice, no te preocupes, no pasa nada. Nos engaña, pero luego nos da dolor de lo que hemos hecho mal. Y después decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? No solo te engaña, sino que después te causa dolor en tu conciencia porque hiciste o se hizo algo que no se debería de haber hecho. Jesús, después de haber pasado este momento en el desierto, dice hoy el Evangelio de Marcos, después de que fue arrestado Juan Bautista, decide ir a Galilea, es decir, empezar su vida pública, su ministerio público de predicar el Evangelio. Y decía, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca. ¿Y a qué era el llamado? A arrepentirnos y a convertirnos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Es decir, que le creamos a Él sobre todas las cosas, que Él sea el centro de nuestra vida, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias que veamos, Él siempre sea el centro de nuestras vidas. Porque cuando no es Él el centro de nuestras vidas, entonces nos gobiernan las cosas mundanas, nos gobierna el mundo, digamos, el espíritu del mundo. Y entonces vamos mal, nos frustramos, nos sentimos solos, nos sentimos decepcionados, no le hayamos sentido a nuestra vida. Dejémonos este domingo, familia, dejémonos seducir por el Señor. Dejemos que Él nos dé un nuevo corazón, un corazón grande para amarle, un corazón grande para amar a nuestros hermanos, un corazón grande para ser generosos y sobre todo para que podamos construir juntos esa civilización del amor, amando, perdonando y siendo de veras personas que lleven el rostro de Cristo a quienes más lo necesitan. Este domingo, pues, primer domingo de Cuaresma, descubramos que las tentaciones siempre van a estar en nuestras vidas, siempre van a venir, pero hay que estar listos, hay que estar bien preparados para poderlo vencer. Y para eso tenemos los sacramentos, la Eucaristía y la oración. Así como el atleta, ustedes ven el atleta, hace sus ejercicios, se esfuerza para tener su físico y luego pues emprende su misión o su juego que le corresponde. Se prepara. Así también ustedes y yo debemos de prepararnos para las tentaciones, para las dificultades que encontramos en nuestra vida. Recuerden, con Cristo somos invencibles y sin Él no somos nada. Ánimo, familia, que el Señor sea nuestra fortaleza y nuestra fuerza y nuestra valentía siempre. Que Mamita María, Madre del Redentor, nos ayude a responderle a Jesús con generosidad. Le bendigo en este día domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, pasen un domingo lleno de mucha confianza, mucha fe y sobre todo de mucha oración. Bendiciones, familia.